Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carmen Mujía, del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. Tu presentación y un poquito sobre tu experiencia, sobre lo que venimos comentando. Listo. Bueno, primero felicitar a la Red IQ por tener un programa que toca este tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sobre todo digamos, orientados o vinculados a la población adolescente y joven, porque sabemos que todavía existen pues normas sociales, ¿no? Y una sociedad que no necesariamente reconoce a los adolescentes y a las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, personas que tienen los mismos derechos que un adulto o una adulta y que están, digamos, progresivamente adquiriendo competencias y capacidades para tomar decisiones informadas, ¿no? Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas venimos trabajando desde hace muchos años en el Perú y a nivel global y a nivel de América Latina y el Caribe este tema porque es el centro del trabajo del Fondo de Población, ¿no? Es hacer realidad los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sobre todo de adolescentes y mujeres adultas que por desigualdades de género son las que tienen más dificultades para poder acceder a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo creo que es importante mencionar que en el país hay avances en lo que respecta a la normatividad, ¿no? Hemos tenido situaciones bastante complejas en el país, por ejemplo, en el año 2006, cuando se penalizaron las relaciones sexuales consentidas en adolescentes, pero estos afortunadamente se logró revertir con un fallo del Tribunal Constitucional a favor de la inconstitucionalidad de dicha penalización. Y esta fue una iniciativa liderada por adolescentes y jóvenes, lo cual hace que sea más importante, ¿no? Y es importante destacar que en el fallo del Tribunal Constitucional se hizo una argumentación muy importante que luego que generó un hito no solo en el país, sino para América Latina, y que ha sido tomada posteriormente en argumentaciones para propuestas de ley y políticas, ¿no? Y es que el tema de la sexualidad forma parte del desarrollo de la personalidad de toda persona, más aún en la etapa de vida adolescente y joven, y por tanto se debe dar espacio para que los y las adolescentes puedan desarrollar competencias y puedan vivir su sexualidad de manera libre, obviamente también con responsabilidad, de manera informada y tomando las decisiones adecuadas para evitar un embarazo no planificado u otras situaciones difíciles asociadas a la vivencia de la Carmen, sexualidad. sí, con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo un papá, o en este caso su persona, considera o califica el acceso sobre estos temas? Y más aún ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que donde la juventud y los beneficiarios están más sometidos ahora al tema virtual, a estas metodologías que ahora estamos, ¿no? Por la situación misma que pasa y atraviesa el Perú. Así es, Luis, importante tu pregunta porque evidentemente el contexto de la pandemia de COVID-19 nos coloca en una situación aún más compleja de la que existía antes de la pandemia, ¿no? Como mencionaba, en tanto avances normativos, tenemos la norma técnica de planificación familiar, de salud y planificación familiar, que fue actualizada en el año 2016. En esa norma técnica se pone claramente el derecho de que todas las adolescentes y mujeres accedan al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y puedan acceder a métodos anticonceptivos previa consejería, previa orientación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido como un escollo el artículo 4 de la Ley General de Salud que señala, ¿no? Que los y las adolescentes menores de 18 años deberían tener consentimiento de padres o tutores o ir acompañados de estos para recibir atención en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la norma técnica de planificación familiar lo que hace es digamos, precisar ese artículo 4 al decir que la provisión de anticonceptivos y la consejería en anticoncepción no es atención necesariamente, sino que tiene carácter preventivo y por tanto la norma incluso no señala edad límite, sino que están disponibles y todos los y las adolescentes y mujeres en edad fértil deberían poder acceder a métodos en los establecimientos de salud.
Sin embargo, sabemos también que muchas veces las normas y las políticas pueden estar muy bien, pero no necesariamente se operativizan o se plasman en la práctica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en algunos servicios de salud, te estoy hablando todavía etapa pre-COVID, no estaban dando los anticonceptivos porque todavía no manejan adecuadamente esta nueva norma técnica que ya va a tener casi 4 años, pero porque eso tiene que ver también con normas sociales, ¿no? Con los propios prejuicios y la concepción que tienen los profesionales de salud del adolescente y que creen que de repente recién a partir de los 18 años ellos van a tener las competencias necesarias para gestionar un método anticonceptivo, usarlo, etcétera, ¿no? Entonces, todavía hay que hacer muchos cambios a nivel de las normas sociales y de los aspectos culturales para dejar de ver la sexualidad como un tabú, conversar abiertamente de eso y un adolescente que inicia sexualmente y se cuida es un adolescente que debe ser considerado un adolescente responsable que está haciendo ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa situación y con el tema del COVID, muchos servicios de salud cerraron, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Ahora progresivamente están reabriendo, pero definitivamente hay una necesidad quizá de poder implementar modalidades alternativas, remotas, a distancia, que permitan asegurar que los chicos y las chicas están recibiendo orientación y consejería de la mano con la educación sexual en las escuelas, porque es importante esta mirada también de trabajo intersectorial, multisectorial, para asegurar el cumplimiento de derechos de adolescentes y jóvenes, ¿no? Concerniente al tema de la normativa, ¿no? UNFPA, ¿qué actores sociales están detrás o para que promuevan ese tipo de políticas públicas? Porque recuerden que ahora con el país que está en un poder legislativo que muchas veces no se enfoca a trabajar temas sociales, sino más políticos, ¿cómo así asegurar ese trabajo de promoción y que se debata, ¿no? Se debata ese tema como política pública dentro del Poder Legislativo para asegurar y garantizar, digamos, que menores de 18 años tengan acceso a este tipo de servicio, más aún en la selva, en la Amazonía, donde la realidad es muy discontinua en adolescentes que empiezan su vida, su salud sexual a temprana edad. Exacto. Mira, en realidad yo creería que en este momento el tema no está tanto en la cancha del legislativo, porque como te mencionaba, ya tenemos algunas normas de respaldo, tenemos también observaciones del Comité de Derechos del Niño, que si bien no tienen carácter vinculante, el país se ha comprometido a cumplir ciertas metas, lograr ciertos indicadores, también en el marco de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Yo creería que lo que hace falta más es poder seguir sensibilizando y cambiando estas normas sociales restrictivas que obstaculizan el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, ¿no? Y esta es una labor de la sociedad y del Estado en su conjunto. Incluso ni siquiera es un tema solo del Ministerio de Salud, es un tema que también compete al Ministerio de Educación a través de la educación sexual, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su trabajo para combatir la violencia basada en género y las desigualdades estructurales que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres para cumplir sus proyectos de vida, el MIDIS. Entonces, creo que hay muchos actores que pueden hacer, tomar el liderazgo para que esto suceda. También está la Secretaría Nacional de Juventud, que en su último plan o política nacional de la juventud al 2030 han identificado como una meta muy importante reducir el embarazo adolescente. ¿Y cómo lo reducimos? Pues sabemos que las intervenciones efectivas son acceso a consejería y anticoncepción para quienes lo requieren, porque ya se han iniciado sexualmente, y educación sexual integral. Entonces creo que estamos en ese camino, hay que hacer mucho más esfuerzos y es fundamental el rol de los propios adolescentes y jóvenes, de las organizaciones de adolescentes y jóvenes, como por ejemplo la Red IQ, entre muchas otras que están siempre colocando en agenda estos temas y empujando el tema, porque no se trata solo algo de Lima o del nivel central, es algo que hay que apuntalar, sobre todo en las regiones amazónicas,
en zonas rurales, donde están las adolescentes más afectadas por embarazos no deseados, al igual que por uniones tempranas o convivencia temprana, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo que se está haciendo, la sociedad civil, además de los jóvenes, digamos, organizaciones, ONGs que están trabajando intensamente, hay que seguir haciéndolo y hay que generar esos cambios Claro, sociales que necesitamos, ¿no? claro. Bien, Carmen, como una última intervención sobre el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias se les diría a los jóvenes para que tengan este acercamiento más voluntario a este tipo de servicios, ¿no? Y comentarles que el tema de la salud no es un tabú, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde haber escuchado muchos testimonios de jóvenes, ¿qué consejos o qué recomendaciones les darías? Bueno, yo les diría que no tengan temor ni vergüenza, que la sexualidad es parte inherente de la vida de todas las personas, de todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos. Pero obviamente en la etapa de la adolescencia, la sexualidad cobra especial relevancia y se manifiesta, digamos, de manera más importante. Entonces, necesitamos que ellos confíen en los establecimientos de salud, que hagan un primer acercamiento. Hay muchos establecimientos de salud que tienen servicios amigables para adolescentes donde ellos pueden acudir y recurrir para no solamente buscar orientación en consejería, sino también acceder a métodos anticonceptivos si es que los necesitan, incluyendo condones. Importante también que vayan en pareja. El tema del acceso a anticoncepción y Claro, la consejería en salud reproductiva no es solo un tema de las mujeres, de las chicas, es un tema de a dos, ¿no? Y si hay un embarazo, hay dos personas que son, digamos, sí, responsables o que estuvieron en esa situación. Entonces hay que buscar que se acerquen también con la pareja, que puedan también acceder a líneas telefónicas y algunas portales web que tienen información importante, pero siempre teniendo cuidado de que sean, digamos, información basada científica, ¿no? Que sea información correcta y también que en este momento en que estamos muy conectados, que tengan mucho cuidado y aseguren que están conectándose en los sitios indicados y evitando que puedan ser sujetos de violencia de género digital, ¿no? O sea, así es, Carmen. grooming, sexting, son una serie de digamos, nuevas complejidades que trae la Dentro del Internet. tecnología, así como trae ventajas, también trae estas desventajas y hay que estar muy alertas y buscar ayuda oportunamente. Bien, Carmen, muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Muy agradecidos por la información brindada y por el trabajo que vienen realizando desde el espacio de UNSPA, ¿no? Muchas gracias y un gusto Gracias, haberla tenido Luis. aquí en el programa Jóvenes por los DSDR. Somos la voz de los jóvenes en el Perú.